Buenas noches a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Estamos aquí el día de hoy en Debate Inconsenso. Muchas gracias por todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es María Victoria Prieto Morales y estoy aquí con un invitado muy especial, con el señor Alejandro López y con otros invitados que se nos van a unir un poco más tarde el día de esta noche de hoy. Bueno, Alejandro, podemos comenzar contigo si le quieres contar a las personas un poco sobre el trabajo que tú haces, qué te estás desenvolviendo en este momento y pues la relación que tiene todo con el tema de Venezuela ahorita. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Siempre agradecido de estar en este espacio. Ya había estado antes. Muy buena relación con tu papá y con René. Siempre es un placer cada vez que me invitan a este programa. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Alejandro López Truelo. Yo soy dirigente por el Partido 20 Venezuela de María Corina Machado. Soy el coordinador para asociaciones ciudadanas de 20 Washington y estoy totalmente a la orden para todas las personas que estén dentro de Washington y en los alrededores para hacer vida política y para poner nuestro granito de arena por Venezuela. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, ya tenemos a los otros invitados de esta noche. Tenemos a el señor Edwin Eh, Zambrano y también tenemos a nuestro co-host de René Núñez. Hola, René. bu- Hola María, buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora. Ya arreglamos el problemita técnico, así que bienvenido a nuestro invitado, también Alejandro López, que es el coordinador de las asociaciones de Ciudadanos por 20 Venezuela acá en Washington, Estados Unidos. Y tenemos desde Venezuela al doctor Edwin Zambrano. Y el tema de hoy realmente es muy interesante, María, porque tiene que ver con ese tema que preocupa a todos los que somos votantes de la Cámara por los asuntos de los políticos de Venezuela. Y hablando hoy nos va a compartir una preocupación con uno de ellos. Para eso he entrado que siempre son viene a hacer un trabajo para que hoy esa falta. Y también, Producción tiene problemas, René, por favor, revise la conexión. Adelante, María. Bueno, mientras esperamos que se arreglen un poco los problemas de conexión, que pues nunca faltan algunos problemas con estas cosas tecnológicas, podemos presentar también al doctor Edwin Zambrano. No sé si nos puede escuchar ya. Sí, te escucho, María. Lo escucho muy bien. Perfecto, bueno, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Se puede hacer una breve introducción y después empezaremos a hablar sobre nuestro tópico del día de hoy. Bueno, gracias. Saludos a todos ustedes. A ti, pues, que te estoy conociendo, a René y a los demás compañeros, a Leonardo y a incluso también a Alejandro. Creo que nos conocimos en un programa que estuvimos. correcto. Pues yo soy abogado. Disculpen, yo soy abogado, ejerzo mi profesión libremente y soy defensor de derechos humanos y he trabajado pues por la democracia en nuestro país desde hace muchos años en la defensa de la Constitución, de los derechos ciudadanos, de los derechos de todos los sectores diversos, algunos de los cuales pueden entrar en contradicción con otros, pero justamente la democracia nos permite que estas contradicciones puedan ser resueltas mediante procesos establecidos en la legislación, mediante criterios y principios de convivencia, cosa que no es posible en regímenes de facto, dictaduras o regímenes, digamos, que no tengan la justicia, el Estado de Derecho, la libertad, la democracia y la justicia de por medio, como centro pues, fundamental de su desarrollo. Bueno, gracias. Esa es una presentación breve que puedo hacer aquí con ustedes, pues. Voy a participar hoy voy a participar por el problema técnico. Tú tienes la cámara apagada, Edwin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alejandro? Ah, Aquí a hacer disculpa. una entrada de emergencia.
Sí, Edwin tiene la cámara apagada. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo está? Buenas noches, Yo Leonardo. soy solo asistencia técnica hoy. Vamos a intentar a Está ver si bien. ya René tiene buena conexión. Bueno, Ah, qué eh, bueno. vamos a dar la palabra a Alejandro López para que comparte esa información que tiene el descubridor a un volado allá en Venezuela, que él tiene toda, eh, Lamentablemente no se entiende, René, está entrecortado. ¿Tú entiendes, Alejandro? No le escucho bien. Ok. Bueno, Yo Alejandro, tampoco. cuéntanos qué están haciendo ustedes. Tú entiendo que estás en Washington, D.C. ¿Qué están haciendo ustedes como organización en la conformación del partido? Pues, ¿cuáles son las cosas que están haciendo? ¿Están formando a la gente? ¿Qué están haciendo? Mira, nosotros 20 Venezuela desde que nace, siempre ha estado en constante crecimiento, en constante movimiento, formándose cada día más y siempre con una visión de incorporar gente valiosísima a nuestra estructura política, gente que está muy bien preparada en diferentes ámbitos. Y nosotros también como partido hemos venido creciendo agigantadamente en los últimos años. Por ahora nos encontramos en Washington, D.C. y los alrededores conformando las estructuras de colegios ciudadanos. ¿Ok? Y estas estructuras son esenciales para el apoyo tanto del partido como para nuestra base y tener digamos, una participación con esos venezolanos que están dentro de estos colegios ciudadanos. Todo el tiempo, todas las semanas estamos conformando cada vez más este tipo de agrupaciones llamadas congresos, colegios ciudadanos. Y bueno, básicamente en eso estamos hoy en día. Algunas actividades de otro índole, actividades internas del partido, pero 20 Venezuela siempre tiene una agenda bastante atareada en lo que significa actividades de uso diario. María, Bueno, muchas gracias por esa información, Alejandro. Y sí se ve que han estado haciendo un trabajo muy grande pues no solo en la zona de Washington, D.C., sino en todo el país y también fuera del país de Estados Unidos, en todos los otros países en Latinoamérica también y en otros países haciendo un gran trabajo para unir a la comunidad y las personas que quieren tener una participación política, que es extremadamente importante y poder dar toda esa información para que las personas puedan también esparcir esos conocimientos que pueden llegar a conocer gracias al partido. Una cosa de las que nosotros queríamos hablar el día de hoy con René, que probablemente se una la llamada un poco más tarde, queríamos hablar un poco sobre la situación que sabemos que es la que más ha estado en las noticias en las últimas semanas, la situación de los presos políticos que estamos viendo en Venezuela. Esta situación yo también he seguido un poco los conocimientos del doctor Edwin Zambrano, que ha hablado sobre cómo se ha intensificado toda esta situación de los presos políticos en los últimos 12, 13 años y cómo en este momento estamos viviendo una ley de amnistía que no ha sido implementada de la manera correcta, como hemos visto, ha sido pues no ha sido estructurada, no han dado una lista de las personas que van a sacar, es algo que realmente todavía falta trabajo y tampoco se está dando la información completa. Sabemos que hay presos políticos que no han sido liberados, sabemos que ellos han manejado, el régimen ha manejado cifras que son erróneas. Y algo que yo vi el día de hoy en un reportaje que hace Caracas Chronicles, que también tienen personas que están en Venezuela haciendo las noticias y escribiendo artículos, es que en este momento la libertad no es un derecho restaurado, sino una condición concedida. Es decir, que las personas que son supuestamente puestas en libertad no están siendo exactamente libres, simplemente les están dando una condición y todavía hay represión en el país. Entonces me encantaría escuchar un poco sobre lo que ustedes quieran decir sobre la situación actual que estamos viviendo en Venezuela con los presos políticos. Bueno, mira, Ah, para empezar, bueno, país, en cualquier país, todo lo que debería funcionar de manera sana es que no exista ningún tipo de preso político. Los presos políticos obedecen a decisiones políticas. ¿Ok? Para empezar por allí. Entonces, cabe también hacer referencia
a que la situación que estamos atravesando hoy en Venezuela, en donde estamos viendo personas que han sido liberadas y hablando personas del gobierno, de la Asamblea, desde la presidencia interina de Venezuela, de una ley de amnistía, esto obedece estrictamente a lo sucedido el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro y su esposo, porque este escenario no era posible hace unas semanas atrás. Para cualquier venezolano era impensable que viéramos a una presidenta encargada de Venezuela hoy hablando de amnistía, a un hermano que sabemos todo el daño que ha generado durante años, como es Jorge Rodríguez, y verlo pidiendo perdón en una asamblea nacional. Esto es un escenario totalmente increíble. Es un escenario que jamás los venezolanos hace 8 semanas no lo hubiésemos imaginado. Cuando el 31 de diciembre nos estuvimos dando el feliz año, jamás nos imaginamos que 3 días después íbamos a empezar con este gran paso que era que la justicia le tocara la puerta a Nicolás Maduro. Entonces, es indispensable para todo el país, es lo más sano que toda esta gente termine saliendo en libertad, llamen como quieran llamarlo, ley de amnistía, perdón, lo que sea. Y otro punto importante allí es que he escuchado personajes del gobierno hablando de un perdón. Yo le pregunto a esos personajes del gobierno, ¿perdón de qué? ¿Perdón de cuál crimen? ¿De cuál delito? Delitos como los que acusan, por ejemplo, a 3 calaboceños, que son Arnaldo Olivero, Olivares, perdón, Arnaldo Olivares, Mario Olivares y Juan Montoya, que simplemente un día, viendo la situación que está el país, colocaron unos grafitis en las paredes de calabozo con las palabras de está pasando, y simplemente fueron detenidos el 13 de octubre del 2025 y hasta el sol de hoy siguen detenidos bajo condiciones que todos conocemos, las que padecen nuestros presos políticos, donde el contacto familiar no ha existido, bueno, imagínate, Juan Montoya tiene 72 años, que tiene condiciones de salud específicas y necesita atención médica, como los otros también. Tenemos un caso también ahí de Arnaldo Olivares, que era exfuncionario del CENIAT, y simplemente cuando fueron a buscar a las otras 2 personas, el cuerpo de inteligencia que fue a eso, le revisa el teléfono y consigue unos mensajes, una carta redactada que era dirigida al presidente constitucional de Venezuela, donde le pedía, y a María Corina Machado, donde le pedía que lo reincorporaran una vez que todo se volviera a la normalidad como funcionario del CENIAC, que él quería continuar con su trabajo. Esta carta que nunca le llegó a Edmundo González, que nunca le llegó a María Corina Machado, que siempre estuvo en su propiedad y en su teléfono, bastó y sobró para que de manera injusta estos funcionarios actuaran y se llevaran detenido a este hombre también junto con las otras 2 personas. Es el caso también de 11.000 personas que han pasado por estas situaciones irregulares, sin ningún tipo de juicio, con pruebas inventadas, con jueces amañados, con jueces que obedecen simplemente a una directriz política y a caprichos políticos. Hoy en Venezuela tenemos presos presos políticos que están sectorizados. Hablamos hoy en día del sector de Diosdado Cabello, los presos de Diosdado Cabello, los presos de Delcy Rodríguez, y así sucesivamente, entre ellos otro joven profesional guariqueño, como es el doctor José Villegas. José Villegas tiene 3 años detenido en una cárcel y no me lo vas a creer por qué. Resulta que José Villegas, como médico, estaba haciendo una intervención menor a un hijo de nada más y nada menos que de Elvis Amoroso, el rector del CNE actualmente en Venezuela, ese que hizo la misma trampa del 28 de julio. Este personaje, este muchacho, llega en condiciones que todavía no sabemos realmente porque nada está claro a esta intervención, a esta pequeña intervención quirúrgica, y cuando es atendido que se le coloca la anestesia antes de empezar la cirugía, no se llegó a realizar la cirugía, el muchacho presenta un colapso. Como yo soy odontólogo y todas las personas que estamos en el ramo de la salud sabemos que
hasta por una extracción dentaria tú puedes tener un caso de emergencia. Eso es común, eso pasa en todo lo que es cirugía. ¿Okay? Entonces, el muchacho presenta una condición en ese momento, es trasladado, este médico, por supuesto, por su profesionalismo, atiende, le da los primeros auxilios y lo estabiliza y lo llevan a una clínica en Caracas, donde el muchacho posteriormente, bueno, mira, pasó su mal momento, volvió en sí, todo la normalidad, menos el médico que lo atendió, que tiene 3 años allá adentro, sin pruebas, sin un caso, no tiene ni siquiera una denuncia de mala praxis. Entonces, fue un caso simplemente express, una llamada telefónica, imaginamos que es una orden de Alvis Amoroso, donde llamó al fiscal, inmediatamente dieron la orden y ahí está el médico José Villegas con 3 años detenido. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es una aberración y que lo explique mejor nuestro amigo Zambrano desde el punto de vista jurídico. O sea, lo que Venezuela el día de mañana, cuando esta triste historia le demos un pase a esa página, yo considero que en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades, en nuestras escuelas de derecho, como en la Central, como en otras universidades, todo esto debe ser explicado a fondo y que el ciudadano entienda que en la historia contemporánea de Venezuela hubo estas aberraciones y cómo un país ingenuamente puede ir poco a poco cayendo en este tipo de situaciones, porque el chavismo no hizo magia y en un día ocasionó todo esto. Esto es el resultado de 27 años consecutivos de ir violando ley tras ley, de ir penetrando sistemas jurídicos, de ir penetrando magistrados, de toda esta red de corrupción para tener hoy en día lo que tenemos en Venezuela, que es este régimen jurídico de terror. Bueno, no sé si me están oyendo por ahí, no sé si se mantiene la deficiencia de audio. ¿Me oye bien, Alejandro, por Sí, casualidad? perfecto, ahora sí. Bueno, entonces, bueno, ese tema me gustaría que el otro invitado, el doctor Edwin Zambrano, comente qué piensa él de De esa, de esa, René, te quedaste congelado. Sí, no, bueno, lo que me preguntó él es qué piensas tú de esta situación, Edwin, desde el punto de vista jurídico. Sí, bueno, saludos, saludos, me felicito el programa en primer lugar. En segundo lugar, también pues celebro que las actividades del compañero Alejandro López vayan, digamos, en viento en popa y pueden contar con mi apoyo en cualquier cosa que sea necesaria por la experiencia que tengo en esta materia y en general en el derecho, pues. Sí, hay una situación, efectivamente, como dijo María, ha habido un proceso, digamos, en los últimos 10 años, 10, 12, 13 años, un proceso de deterioro grave, gravísimo de la democracia en Venezuela, de los derechos y libertades. También atrás lo había. Y yo he dicho, pues en mis clases, en mis conferencias, etcétera, que no hay sociedad perfecta, que en todos los países, pues en reglas generales, hay algunos derechos que se violan. Eso es parte de la realidad y es parte de todos los procesos contradictorios que viven las sociedades. Sin embargo, hay casos en los cuales la violación es sistemática, es reiterada, es recurrente. Hay otros casos que incluso es estructural, que es el caso de Venezuela. Por eso es tan grave lo que a las cuentas o los datos que ha dicho el compañero Alejandro López, mi compañero aquí de panel. Eh, Se habla no de 11.000, Alejandro, en los últimos 12 años se habla de 19.000, más de 19.000 personas encausadas en procesos que casi todos, casi el 98% de esos procesos, son procesos
derivados de detenciones por actos que no son delito. Puede haber otro. Ha habido algunos casos de vandalismo, ha habido algunos casos de daño a la propiedad pública, etc. Y otros, pues, tal vez de lesiones, algunos funcionarios. Eso lo hay, pues. Ustedes saben, como personas conocedoras de las realidades sociales y de la complejidad, que siempre, en una totalidad, siempre hay, pues, algunos porcentajes, digamos. Pero lo que ocurre es que han dejado de lado la Constitución. O sea, la Constitución para ellos no existe. La Constitución la hacen ellos, a su leal saber y entender, a sus intereses, a sus propósitos, incluso sus oscuros y escondidos propósitos. Por eso es fundamental la recuperación de lo que decía Alejandro, de los derechos constitucionales, la recuperación de esa condición de ciudadano de un país demócrata, de un país con la democracia. Y yo he vivido, bueno, así como René y así como Leonardo, aunque es más joven, y Alejandro pues aún más joven, hemos vivido un proceso de 60 años de construcción de una democracia y que en los últimos 25 años pues ha venido a ser prácticamente destruida, pero además se crea una constitución que es continuación de las constituciones democráticas del año 47 y del año 61, que refleja un conjunto de derechos y que le da garantía a los derechos. Es decir, no solamente los enuncia y los formula, sino que se garantiza el cumplimiento de la Constitución. Por un lado hay un avance desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la formulación del derecho, pero en la práctica hay un retroceso gravísimo. Esto es muy importante, esto va a ser materia, como dijo Alejandro, esto va a ser materia de estudio, porque generalmente las sociedades se dan una constitución, se dan una ley para avanzar, pero no es que se dan una ley simplemente para recubrir, para ocultar un proceso de avance, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Esto es muy importante para gente, digamos, los jóvenes, que es vital que comprendan este proceso para que entonces cuidemos la democracia. Un aspecto fundamental es que se eduque a la gente en democracia. Otro aspecto es que la gente participe. Otro aspecto es que se vigile los mecanismos de estabilización y de equilibrio de la democracia. Por ejemplo, en la época de Adey Copey, aunque era una época donde también se incumplía un conjunto de derechos y había pues un binomio allí, digamos que fue roto por el doctor Caldera en el año 93, pero en esa época el contralor era del principal partido de oposición. El fiscal no era del gobierno, sino que era una persona independiente. Y también el contralor podía ser independiente, a veces con tendencia más con el partido de oposición. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando fue fiscal general de la República el doctor Héctor Serpa Arcas, en los años 80, 84, justamente fue escogido por el Congreso y era una persona pues absolutamente independiente. O el caso de los contralores que hubo en Venezuela. Entonces, esa situación cambió por completo cuando el chavismo entonces quiere que el fiscal, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente del Congreso, el presidente del CNE y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, todos sean de su mismo partido. O sea, es una aberración. Entonces, el cuidado de eso es muy importante. Y otro aspecto fundamental son los métodos a través de los cuales se realiza este cuidado. Sí, tienen que ser métodos, digamos, bien dirigidos, desarrollados a través de una alianza del conjunto de instituciones públicas, de instituciones colectivas, las ONG, las universidades, los centros de investigación, la organización social, sindical, gremial, etcétera, que velen por esa situación, ese equilibrio que debe existir en la democracia. Esto es vital. Ahora bien, esta ley que se pretende, esta ley de amnistía, sin duda que es importante que exista en este momento y más por la situación que ha revelado
ahora Alejandro, de que hay parcelas de presos políticos, es importante que haya una medida general de liberación de los presos, no una liberación por cuentagotas. No libérenme esta lista, libérenme esta otra lista, sino una medida general. Para eso no hace falta una ley de amnistía, se los digo, porque generalmente la ley de amnistía se ha hecho en todas aquellas sociedades donde ha existido una legalidad que ha sido violentada por motivos políticos, por personas que pertenecen a la oposición política. Pero en el caso nuestro no es así. En el caso nuestro lo que ha ocurrido es, como lo dijo Alejandro, se detiene a las personas por conductas que están previstas en la Constitución. Por ejemplo, una manifestación pública, la protesta y el reclamo público, la expresión de ideas. Por ejemplo, eso que él dijo de alguien que esos tres compañeros, Olivares y el otro llamado Montoya. Juan Montoya, los dos Olivares y Juan Montoya, que fueron detenidos porque pintaron en una pared, está pasando. Bueno, ¿qué significa eso? Yo pinté paredes cuando era estudiante. ¿Y qué pasa con que ponga eso en una pared? Bueno, a lo sumo, si es una pared privada, por ejemplo, salen las personas, los dueños, y dicen, bueno, ¿cómo tú me vas a rayar eso? Hazme el favor y píntamelo de nuevo, en todo caso, ¿no? O en todo caso, si dicen una grosería o se dicen cosas, bueno, se hace un arresto, una detención de unas horas, se hace incluso una plática o una conferencia, un regaño. Es decir, eso es lo que corresponde, no meter a una persona presa. Y luego que está detenida, esa persona tiene que ser tratada de acuerdo con un cartabón que se llama el debido proceso. Un cartabón que es el debido proceso para todo. Hay debido proceso para el periodismo, hay debido proceso para un médico veterinario, yo tengo un hijo, por cierto, que es médico veterinario, hay debido proceso para los médicos, hay debido proceso para los abogados y para los procesos judiciales. Eso no lo hacen. Entonces, esos presos, la gran mayoría, estoy hablando del 98%, por lo menos de todos los presos que existentes, son absolutamente inocentes. Y cuando digo absolutamente inocentes es por dos razones. En primer lugar, porque se presume la inocencia de toda persona sometida a un juicio, que ha sido incriminada por un delito, por ejemplo. Se presume, independientemente de que sea culpable, de que después resulte culpable, pero mientras no se demuestre, es inocente. Y en segundo lugar, son inocentes porque todos los procesos que incumplen con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, que es la ley especial, específica sobre el tema, todos aquellos procedimientos, actuaciones de los funcionarios públicos, de los fiscales, de los defensores y de los jueces que incumplan con esos requisitos que están establecidos allí, esos procesos son nulos. Y al ser nulos desde su inicio, entonces son inexistentes y en consecuencia la persona queda absolutamente libre. Eso es, digamos, lo que puedo ahora de entrada decirle para, digamos, colocar pues un contexto jurídico constitucional en esta conversación. Bueno, nos Gracias. quedan 6 minutos, María. María, tienes el micrófono en mute. Con estos pocos minutos que nos quedan, si ustedes tienen alguna reflexión sobre qué es lo que piensan con su conocimiento que debería pasar ahora, de qué manera deberían ser las personas liberadas, cómo debería ser el proceso, cómo se puede asegurar que este proceso sea transparente, sabiendo que estamos viendo esfuerzos a todo lo que queremos los venezolanos es tener una transición, sin embargo vemos que el régimen todavía está a cargo. Entonces, con esta preocupación y viendo también el caso de Juan Pablo Bonipa, quien fue liberado y después fue otra vez encarcelado, ¿qué ven ustedes que podría ser la manera en la que se liberan a los presos políticos, en la manera en la que las personas pueden volver a hacer política en Venezuela sin esperar ser llevados a una cárcel por decir algo que el régimen no está de acuerdo? En dos Mira, si esto me lo estuvieses preguntando antes del 3 de enero, la respuesta hubiese sido muy simple. Nosotros exigimos
que se respete la voluntad del pueblo del 28 de julio y que se acate el mandato sagrado que dimos por medio de una votación. Y hoy en día, te digo, no solamente que eso sigue más vigente que nunca, porque todos sabemos lo que pasó el 28 de julio, pero ahora con este cambio de 180 grados que ha dado el gobierno, pero no un cambio porque se pararon en la mañana y dijeron vamos a hacer las cosas bien. Yo te puedo decir que el arma secreta que tenía el gobierno venezolano, que era el de perseguir, el de encarcelar, de incriminar a gente inocente, esa arma ya no tiene municiones. Y cuando esa arma ya no tiene municiones, lo que va a salir ahora es la verdad a flote, va a ser el sentimiento de todas esas miles de personas que estuvieron años, décadas incluso, detenidas injustamente. Y esto va a ser bien interesante, porque allí se van a descubrir muchísimas cosas y va a salir a la luz muchísimas cosas. Y estoy hoy más seguro que nunca que la justicia va a prevalecer y en algún momento haremos que se cumpla la justicia y las leyes. Doctor Zambrano. Gracias, Alejandro, por esas palabras que nos animan, de esa convicción pues que tienes. Yo la comparto, aunque quiero decir varias cosas, ¿no? La primera es que los presos políticos deben salir en libertad plena. Libertad plena es sin condiciones que restrinjan el ejercicio de sus derechos. El libre tránsito, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información, de reunión, etcétera, ¿no? De protesta, de organización, etcétera. En segundo lugar, una ley de amnistía pudiera ser necesaria y se puede discutir posteriormente, pero la liberación debe ser de todos los presos, así como fueron encarcelados mediante una simple orden del mandamás o de un juez sin las condiciones para ser juez, porque no pasó por un concurso, porque no tiene la idoneidad ni la imparcialidad que es indispensable en los jueces. Esa gente debe estar liberada, así como se han liberado estos otros. Es decir, estos no se han liberado mediante una ley de amnistía, van 440 liberados desde el 8 de enero. 440, esta es una cantidad certificada por las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema, como son el Comité por la Liberación de los Luchadores Sociales, el Foro Penal y Provea y Acceso a la Justicia. Esas cuatro, pero además hay 4 o 5 más que también estas cifras varían un poquito más, un poquito menos, pero en redondeo estarían en 440 aproximadamente. Todas esas personas han sido liberadas de un plumazo, pero con restricciones. Y aquí voy a un tercer punto. El caso de Guanipa revela la parcialización, la ineptitud del del fiscal general, el que ocupa el cargo de fiscal general de la República. Y además Diosdado Cabello. Nos queda un minuto 20. Sí, yo de verdad que quiero felicitar tu valentía. Ya termino este caso. Ya termino este caso, este asuntico. Resulta que no se estableció en su carta de liberación, que se llama boleta de excarcelación, no se establecieron esas condiciones que dice el fiscal y que dice Diosdado Cabello. O sea que hay una trampa colectiva, masiva, con esas informaciones que ellos han dado. De verdad que felicito tu valentía, Edwin. Me preocupa porque yo sé que estás allá. Queremos que te cuides mucho y que te mantengas bien porque sabemos contra qué nos enfrentamos. María, despide, ya no te quedan sino 30 segundos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y a nuestros invitados, Alejandro López, a Edwin Zambrano. Muchas gracias por sus conocimientos y por seguir en la lucha para nuestro país, que pronto lo vamos a recuperar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que así sea. Muchas gracias también.